Creí que había perdido todo cuando firmé esos papeles del divorcio. Mi casa, mis ahorros, hasta la custodia de mis hijos. Mi exesposa había jugado sus cartas perfectamente, o eso pensaba ella. Lo que no sabía es que acababa de despertar al abogado que llevaba años durmiendo dentro de mí y que su elección de representante legal sería su mayor error. El café se había enfriado hace horas en mi escritorio mientras releía por 10ª vez los documentos del divorcio. Cada línea era como una puñalada. Se otorga a la demandante la casa familiar. Se concede custodia exclusiva de los menores. El demandado pagará pensión alimenticia por un monto de... Las cifras bailaban frente a mis ojos como una pesadilla. Financiera. Elena había planeado todo meticulosamente. Mientras yo trabajaba 60 horas a la semana en mi bufete para mantener nuestro estilo de vida, ella documentaba cada ausencia, cada cena perdida, cada función escolar a la que no pude asistir. Su abogado, Marcus Brennan, había presentado un caso devastador que me pintaba como un padre ausente y un esposo negligente. ¿Cómo pudo suceder esto?, me preguntaba una y otra vez. La respuesta era simple. Había confiado ciegamente en mi primer abogado, un amigo de la universidad que practicaba derecho corporativo y que claramente estaba fuera de su elemento en un caso de divorcio. Marcus Brennan lo había demolido en cada audiencia, pero esa noche, mientras revisaba los documentos por enésima vez, algo comenzó a cambiar en mi interior. Ya no era solo Ricardo Mendoza, el esposo traicionado y padre separado de sus hijos. Era Ricardo Mendoza, especialista en Derecho Civil con 15 años de experiencia, graduado magna cum laude y socio de uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad. Elena había cometido un error fundamental. Había despertado al abogado, que había dentro de mí. La primera señal de alarma llegó cuando noté una inconsistencia en las fechas de uno de los documentos financieros. El estado de cuenta bancario que Elena había sometido como evidencia mostraba movimientos que no coincidían con mis registros. Era un detalle pequeño, casi imperceptible, pero para un ojo entrenado como el mío, era como encontrar una grieta en una presa. Esa noche no dormí. En lugar de eso, transformé mi estudio en una sala de guerra. Saqué todas las cajas con documentos financieros de los últimos 5 años, recibos, estados de cuenta, contratos, todo. Si Elena quería jugar sucio, yo le enseñaría lo que significaba enfrentarse a un profesional del derecho que ya no tenía nada que perder. La investigación comenzó de inmediato. Contraté a un investigador privado discreto y empecé a revisar cada transacción financiera de los últimos 3 años. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Elena no solo había estado planeando el divorcio mucho antes de lo que yo imaginaba, sino que había estado moviendo dinero a cuentas que yo desconocía. Más intrigante aún, era la conexión que comencé a descubrir entre Elena y Marcus Brennan. Sus interacciones en redes sociales se remontaban a mucho antes de que ella me mencionara siquiera la palabra divorcio. Fotos en restaurantes, eventos sociales, siempre con otros amigos como tapadera, pero la frecuencia era sospechosa. El investigador privado, James Morrison, un ex policía con 20 años de experiencia, me trajo información que confirmó mis sospechas. Señor Mendoza, me dijo durante nuestra segunda reunión, su exesposa y su abogado han estado en contacto regular durante los últimos 8 meses. Y hay algo más que debe saber sobre las finanzas. Elena había abierto una cuenta bancaria a su nombre 6 meses antes de pedirme el divorcio. Durante ese tiempo, había estado desviando dinero de nuestras cuentas conjuntas gradualmente, en cantidades pequeñas que no levantaran sospechas. Pero el patrón era claro una vez que sabías qué buscar. En total, había movido casi $100,000 a esa cuenta secreta. Pero la verdadera bomba llegó cuando Morrison me mostró las fotografías. Elena y Marcus Brennan saliendo juntos, de un hotel a las 2 de la mañana. No una, sino múltiples veces durante los últimos 4 meses. La naturaleza de su relación ya no era solo profesional. Esto cambia todo, murmuré mientras examinaba las evidencias. No solo tenía pruebas de ocultamiento de activos,
sino también de una relación íntima entre mi ex esposa y su abogado, lo cual representaba un claro conflicto de intereses y una violación ética grave. Esa noche llamé a Patricia Vázquez, una colega especializada en derecho matrimonial y una de las mejores litigantes que conocía. Patricia, le dije cuando contestó, necesito un favor, y va a ser el caso más interesante que hayas manejado en años. Patricia llegó a mi oficina el lunes siguiente con una sonrisa que conocía bien. Era la misma expresión que ponía cuando estaba a punto de demoler a la parte contraria en un juicio. Ricardo, me dijo mientras revisaba toda la evidencia que había compilado, esto no es solo un caso de apelación. Esto es una reestructuración completa del tablero de juego. Comenzamos a trabajar en una estrategia múltiple. Primero, presentaríamos una apelación basada en representación legal inadecuada de mi primer abogado. Segundo, presentaríamos cargos de ocultamiento de activos contra Elena. Tercero, y más devastador, reportaríamos a Marcus Brennan al colegio de abogados por violación ética al mantener una relación íntima con la cliente mientras la representaba en un divorcio. El colegio de abogados va a tomar esto muy en serio, explicó Patricia. Una relación romántica entre abogado y cliente durante un caso de divorcio no solo es una violación ética, sino que invalida muchas de las decisiones tomadas en el caso original. Brennan sabía esto, pero apostó a que nunca lo descubrirías. Durante las siguientes 2 semanas, construimos un caso impenetrable. Cada documento fue verificado 3 veces, cada fotografía fue autenticada, cada transacción bancaria fue rastreada, hasta su origen. Morrison continuó su vigilancia y nos proporcionó evidencia adicional de la relación entre Elena y Brennan, incluyendo registros de hotel y recibos de restaurantes donde habían cenado juntos. El momento de la verdad llegó cuando decidimos hacer el primer movimiento. En lugar de presentar todo de una vez, optamos por una estrategia gradual que maximizaría el impacto psicológico. Comenzamos presentando la apelación por representación inadecuada, sin mencionar aún las otras violaciones. La reacción de Elena fue inmediata. Me llamó esa misma tarde, su voz temblando de furia y nerviosismo. ¿Qué diablos crees que estás haciendo, Ricardo? Ya perdiste. Acepta la derrota y sigue adelante con tu vida. Elena, le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Apenas estoy comenzando. Te sugiero que hables con tu abogado sobre los conflictos de intereses. Estoy seguro de que Marcus puede explicarte muy bien de qué se trata. El silencio, al otro lado de la línea, me dijo todo lo que necesitaba saber. Elena sabía que había cometido un error, y por primera vez en meses, el miedo había cambiado de bando. La segunda fase de nuestra estrategia comenzó una semana después. Patricia presentó ante el tribunal una moción para examinar las cuentas bancarias de Elena, alegando ocultamiento de activos. Al mismo tiempo, presentamos la queja formal contra Marcus Brennan ante el Colegio de Abogados. La respuesta de Brennan fue desesperada y reveló su pánico. En lugar de manejar la situación profesionalmente, cometió el error de contactarme directamente. Su llamada llegó un martes por la noche mientras yo revisaba estrategias con Patricia. Mendoza. Su voz sonaba áspera y nerviosa. No sé qué juego estás jugando, pero puedes meterte en serios problemas por acoso y calumnias. Marcus, respondí activando la grabadora que tenía preparada para esta situación. Como abogado, sabes perfectamente que presentar evidencia documentada no constituye acoso. Y en cuanto a calumnias, bueno, la verdad es una defensa absoluta. No es así. No tienes idea de lo que estás haciendo. Continuó Brennan, cavando su propia tumba legal. Elena y yo, nuestra relación comenzó después del divorcio. No puedes probar lo contrario. Interesante que menciones eso, Marcus, porque tengo fotografías fechadas de ustedes dos saliendo de hoteles 3 meses antes de que se finalizara el divorcio. ¿Te gustaría que las revise contigo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Brennan había caído en la trampa perfectamente, admitiendo en una grabación que efectivamente tenía una relación con Elena, aunque mintiera sobre las fechas.
Al día siguiente, Elena apareció en mi oficina sin previo aviso. Estaba pálida, con ojeras profundas, y por primera vez en años, la vi vulnerable. Ricardo, comenzó, necesitamos hablar. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo? Respondí sin levantar la vista de los documentos que estaba revisando. Elena, ya no estamos en la fase de acuerdos. Estamos en la fase de consecuencias. Por favor, su voz se quebró ligeramente. Piensa en los niños. Todo este escándalo público no les va a hacer bien. Por primera vez, levanté la vista y la miré directamente. Ahora te preocupan los niños. Cuando me quitaste su custodia basándote en mentiras, cuando los alejaste de su padre para poder vivir tu romance con tu abogado. Elena comenzó a llorar, pero ya no me afectaba. Había pasado demasiadas noches llorando yo mismo, preguntándome cómo había llegado a perder todo lo que amaba. Los niños van a estar bien, continué, especialmente cuando vuelvan a tener a su padre en sus vidas de manera regular. La investigación del colegio de abogados se movió más rápido de lo esperado. Brennan, enfrentando la posibilidad de perder su licencia para ejercer, comenzó a hacer movimientos desesperados que solo empeoraron su situación. Intentó retirar su representación de Elena retroactivamente, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. El día de la audiencia de apelación llegó 3 meses después de haber comenzado mi contraofensiva. El juez Morrison, un magistrado respetado con 30 años en el tribunal, revisó toda la evidencia que habíamos presentado durante las últimas semanas. Su expresión era seria mientras examinaba las fotografías, los registros bancarios y las transcripciones de las llamadas. Elena estaba sentada en la mesa del demandante con un nuevo abogado, el tercero en lo que iba del caso. Marcus Brennan ya no podía representarla, habiendo sido suspendido temporalmente por el Colegio de Abogados mientras se investigaba su conducta. Su carrera legal estaba en ruinas, y la investigación había revelado que este no era su primer caso de conducta inapropiada con clientes. Patricia se levantó para presentar nuestros argumentos finales. Su voz era clara y contundente, mientras explicaba al juez cómo el caso original había sido completamente comprometido por la relación íntima entre el abogado de la demandante y su cliente, cómo se habían ocultado activos significativos, y cómo yo había recibido representación legal inadecuada. Su señoría, concluyó Patricia, este no es simplemente un caso de apelación rutinaria. Es un caso donde el sistema judicial fue manipulado y engañado. La justicia requiere que se corrijan estos errores y que se restaure el equilibrio apropiado. Nuevo abogado de Elena hizo un intento débil de refutar nuestros argumentos, pero la evidencia era abrumadora. Incluso él parecía resignado a la derrota inevitable. El juez Morrison tomó un receso de 2 horas para revisar todos los documentos. Cuando regresó, su veredicto fue claro y contundente. Después de revisar toda la evidencia presentada, comenzó. Este tribunal encuentra que el caso original fue fundamentalmente comprometido por múltiples violaciones éticas y legales. Las palabras que siguieron fueron música para mis oídos. El divorcio original fue anulado en gran parte. La custodia fue modificada a custodia compartida con tiempo igual para ambos padres. Los activos ocultos fueron descubiertos y redistribuidos equitativamente. Elena fue ordenada a pagar mis costos legales y se enfrentaba a cargos criminales por ocultamiento de activos. Más importante aún, pude abrazar a mis hijos esa misma tarde. Carlos, de 12 años, y Sofía, de 10, corrieron hacia mí en el estacionamiento del tribunal. «Papá», gritó Sofía, «esto significa que podemos volver a vivir contigo parte del tiempo». «Sí, mi amor», respondí, con lágrimas en los ojos. Por primera vez en meses, pero esta vez eran lágrimas de alegría. «Significa que papá luchó por ustedes y ganó». Esa noche, mientras mis hijos dormían en sus camas en lo que volvía a ser parcialmente nuestro hogar, reflexioné sobre los últimos meses. Elena había jugado sus cartas creyendo que me conocía completamente. Había visto al esposo trabajador, al padre dedicado, pero había pasado por alto al abogado tenaz que llevaba dentro.
Marcus Brennan perdió su licencia para ejercer el derecho permanentemente 6 meses después. Elena, enfrentando cargos criminales y arruinada financieramente por las costas legales, se mudó a otra ciudad para comenzar de nuevo. Su plan perfecto se había convertido en su pesadilla perfecta. Pero lo más importante de todo es que mis hijos aprendieron una lección valiosa, que su padre nunca se rendiría cuando se tratara de luchar por ellos, sin importar cuán imposible pareciera la batalla. Mientras escribo esta historia, Carlos y Sofía están en mi estudio haciendo la tarea. Ocasionalmente miran hacia mí y sonríen, sabiendo que papá siempre estará ahí para protegerlos. Elena quiso jugar un juego donde las reglas estaban amañadas a su favor, pero cometió un error fatal. Eligió al abogado equivocado como oponente. La justicia puede ser lenta, pero cuando finalmente llega, llega con la fuerza de una tormenta perfecta. Y yo me aseguré de que esa tormenta tuviera el nombre de Ricardo Mendoza, el abogado que Elena despertó sin querer y que se convirtió en su peor pesadilla legal.